Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como habíamos quedado con algunos compañeros con los que estuvimos charlando y por el hecho de que ustedes van a ausentarse esta semana por justamente estudiar y prepararse para las mesas de exámenes de la próxima, decidí grabar unos videos para profundizar en los contenidos, en los saberes, en los tópicos que nos proponen la clase 4 y parte de la clase 5. La otra parte ya después les voy a comentar, la tendrán que abordar ustedes para volver a clases en la presencialidad y poder compartir eh, lo que ustedes hayan comprendido. Básicamente, la clase 4 nos va a proponer hablar de, yo voy a ir mirando la compu para no perderme, nos va a proponer hablar de dos términos muy importantes en educación. Uno es la educabilidad y el otro es la educatividad. Si bien el texto empieza ya con el concepto que nos brinda Vaquero, Ricardo Vaquero, les cuento, es un psicopedagogo, que es un investigador, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, creo, de otras universidades. También se ha dedicado mucho a pensar en este término de la educabilidad. Vamos a comenzar tratando de hacer un concepto amplio de lo que es educabilidad para después comentarles qué piensan estos dos autores que están mencionados en el texto acerca de justamente de este término. Entonces, la educabilidad sería como la capacidad que tenemos todos los sujetos de ser educados, la posibilidad de ser educados. Partiendo de esta base, Vaquero va a definir a la educabilidad como, y lo voy a leer, la delimitación, y acá hay un errorcito en el cuadernito porque hay una coma, dice delimitación y alcances y límites, y en realidad, para que ustedes lo arreglen, es delimitación de los alcances y límites de la acción educativa sobre sujetos definidos en situaciones definidas. Y ustedes dirán, bueno, ok, delimitación y alcances sobre qué? Sobre un sujeto definido en situación definida, y estas dos palabras no están al azar definidas por él precisamente. Cuando él habla de situación definida o sujeto definido, se refiere a una propiedad que tiene esta educabilidad y que traspasa a esta capacidad aparentemente innata del sujeto de poder ser educado. ¿Y por qué hace referencia a que un sujeto es educado o tiene educabilidad de acuerdo a la situación definida en la que se encuentre? Porque él nos invita a pensar como docentes y como sistema educativo a que la responsabilidad de estas situaciones que definen la posibilidad de aprender de los estudiantes las determinamos precisamente los docentes en el aula y el sistema educativo en general. Entonces él pone a la educabilidad bajo sospecha, esto no está en el guarnido, porque esto implicaría como cuestionar las razones por las cuales siempre o generalmente cuando el estudiante fracasa se duda justamente de la capacidad de aprender del estudiante, echándole como la culpa del propio fracaso. Y esto evita que la escuela se haga responsable de la parte que le toca. Entonces, la culpa es del sujeto que no tiene la capacidad de aprender. La escuela hizo todo por él, pero la educabilidad de ese estudiante es sospechada. Es decir, realmente tiene la capacidad de educarse, de aprender, sí o no. Entonces él habla de esta propiedad situacional porque él enfatiza la importancia de las características del contexto educativo para que se pueda realmente generar la condición para que todos los alumnos de manera universal alcancen el aprendizaje. Por otro lado, él habla de el contexto y la diversidad. Entonces dice que la educabilidad debe entenderse dentro de este contexto donde se debe tener en cuenta la diversidad de los sujetos, pero no como una diferencia inherente a una capacidad propiamente personal del alumno de si es capaz o menos, más capaz de educarse o de aprender, sino que debe entenderse como las posibilidades que se le brindan al estudiante para que lo consiga. O sea, la diversidad tiene que ver con entender que todos van a aprender de maneras diferentes, en ritmos diferentes, y que no implica que el estudiante no tenga educabilidad o tenga baja capacidad de educabilidad, sino que el contexto es lo que va a determinar si realmente tenemos esperanza
tenemos puesta la esperanza en que ese sujeto es capaz de educarse y le podamos brindar los medios adecuados para que lo haga. Entonces, bueno, las dificultades de aprendizaje para él no deben atribuirse a la falta de capacidad del alumno, sino a las condiciones educativas que podamos crear que potencien o que impidan el aprendizaje. Por eso, bueno, hago este paréntesis para aportarles esto que no está en el cuadernillo para que entiendan el porqué de su conceptualización de educabilidad y por qué él la pone bajo sospecha, para que empecemos un poco a cuestionarnos y a dejar de naturalizar, por ejemplo, el pensar que hay contextos educativos donde es común escuchar, no, bueno, no van a aprender, no van a, ¿para qué le vamos a ofrecer estos aprendizajes, esta enseñanza, si no lo van a aprender, no van a ir a la universidad, no van a llegar a ningún lado, o poner nosotros límites, finalmente haciendo que el alumno no haya tenido la capacidad de adquirir aprendizaje porque nosotros no le brindamos la posibilidad. Bueno, al respecto, en la educatividad se refiere a la capacidad de un sujeto de enseñar. Una capacidad que tenemos también que construir y que desarrollar. Y para las cuales también tenemos que generar contexto. En este caso, yo, como formadora de formadores, tengo que conseguir que ese contexto vaya haciendo crecer en ustedes esta capacidad de poder enseñar posteriormente a sus futuros destinatarios. Pero al mismo tiempo, como estamos hablando de gente adulta, la educatividad también se construye con las propias herramientas. Fíjense cómo ambos términos también se relacionan con educere y educare, ¿no? Y seguimos relacionándolos con el concepto etimológico del término de educación. Después aparece otro autor, que es Francisco Ruiz Sánchez, es un filósofo de la educación mendocino, trabajaba en la Universidad Nacional de Cuyo, también les aporto eso. Tiene una bibliografía muy, muy interesante y es como él más volcado al humanismo. Entonces, y al humanismo cristiano, tengo que ser honesta con esto, por eso él plantea la existencia no solamente de una mente racional y capacidades que estén asociadas a la inteligencia o a la voluntad, sino también que plantea la existencia de la espiritualidad, del alma, y la incluye dentro de lo que sería la educabilidad, y él habla de educandidad. Y cuando él habla de educabilidad y educandidad del hombre, dice, son propiedades exclusivas del ser humano que implican dos cosas. Una, la necesidad, y la otra, la posibilidad de educación. Entonces él dice que esa posibilidad y esa necesidad pueden deducirse de tres modos que van a caracterizar el vivir del hombre. Se caracteriza, primero, porque el hombre no es un animal de instintos puros. No me quiero salir tanto del texto para que después ustedes no se pierdan. Entonces dice que en el hombre no hay instintos estereotipados, como en el caso de los animales, o conductas fijas. Si bien hay, en primer término, por supuesto, instintos que nos posibilitan la supervivencia, el hombre no se puede quedar ahí, sino que tiene, a diferencia de los animales, racionalidad, y por ello dice está elevado a un nivel de espiritualidad propio también de la naturaleza humana, que no comparte con los animales. Y esta tendencia se traduce como una tendencia a permanecer en la vida, a continuar viviendo. Y él habla de la modulación de esa tendencia en la forma de operaciones específicas del propio ser humano, que tienen que ver con, por un lado, lo intelectual, que se asocia a la racionalidad, a la inteligencia, y por otro lado, a la voluntad. Estas operaciones propias de la vida vegetativa, pero también de la sensitiva, y de las operaciones que quedan incorporadas en el nivel de la vida racional por el principio vital del alma, habla él. Entonces el motor que anima al hombre está movido por eso, ¿no? Por estas operaciones vitales, vegetativas, dice él, sensitivas, pero también espirituales, unificadas en un alma, impregnadas por su racionalidad. El segundo tópico que él toca es que el hombre nace con una insuficiencia biológica, y esto ya lo hemos hablado, que a diferencia de los animales,
necesita ser sostenido en la vida, protegido durante mucho tiempo a lo largo de, de los primeros años de vida para poder conservarla. Entonces esta insuficiencia biológica para autosustentarse o procurarse la supervivencia hace que necesite de la educabilidad y de la educandidad. Y el tercer tópico es que el hombre es un ser de realidades, entonces él habla de que por medio de su inteligencia el hombre puede conocer la realidad en su esencia, pero no solamente conocerla, sino que se apropia de esa realidad, la hace propia y al mismo tiempo la transforma y al mismo tiempo también la puede nombrar, ponerle un título, un nombre a la realidad que vive, debido precisamente a que tiene la capacidad de eh, producir lenguaje. Además, dice que el hombre no es solamente capaz de tener una visión de su entorno ambiental más cercano, sino que puede traspasar ese entorno y tener lo que se llama una cosmovisión, una visión del mundo, de otros entornos, aun cuando se la represente y no la esté observando. Luego en el texto se habla de la función de las instituciones sociales y bueno, sabemos que las instituciones sociales se van desarrollando porque hay necesidades, pues se las necesita. Si no fueran necesarias no existirían instituciones sociales. Cuando hablamos de instituciones sociales, no solo no nos referimos a la escuela solamente, sino también que nos referimos a otro tipo de instituciones, como clubes, como por ejemplo iglesia, el Estado mismo y la escuela dentro de del sistema educativo. Tienen su razón de ser en que van a tratar de satisfacer necesidades sociales básicas, fundamentales. En el caso de la educación o del sistema educativo, va a tener dos funciones, una primaria y una secundaria. Y la función primaria se cumple, digamos, a través de tres maneras, a través de tres medios. Me olvidé decir que la función primaria de la educación es la transmisión de conocimiento. ¿Cómo vamos a lograr cumplir esta función primaria? A través de la preservación del conocimiento, el conocimiento que se ha ido construyendo a lo largo de siglos. Uno trata de preservarlo, luego trata de difundirlo a través del sistema educativo y por supuesto también hace lugar a la innovación pedagógica a partir de lo que es o lo que se denomina investigación en nuestro ámbito. Todo aquello que pueda ampliar el corpus de conocimiento de las ciencias. Entonces estamos abiertos siempre a lo nuevo, a generar nuevos conocimientos. Aunque esta función está como mucho más delimitada y el peso de esta función está más puesta en el nivel superior, en las universidades que tienen áreas de investigación y no tanto en los otros niveles. Entonces, bueno, cuando en el nivel superior o en las universidades se produce un hallazgo a través de un proyecto de investigación, esos hallazgos se derraman hacia los otros niveles. Pero todos tenemos posibilidad y capacidad de investigar y está bueno que entendamos que también es una función primaria el producir nuevos conocimientos. Luego, la segunda función, la función secundaria, tiene que ver con la integración sociocultural que debe generar la escuela, es decir, generar una identidad común, una cultura identitaria. Este es el proceso de socialización al que siempre nos referimos, es decir, bueno, cada uno viene con su sistema de valores, creencias familiares, ya sea étnicos o lo que sea, y en la escuela nos encontramos con esa diversidad y generamos, gracias a este proceso y a esta función, una identidad cultural común, empezamos a incorporar valores sociales, empieza a formarse nuestra ciudadanía, nuestro ser social, aceptando las diferencias y viviendo la experiencia de encontrarme con un otro que es diferente de mí, pero bueno, con el cual vamos haciendo o generando valores comunes para poder convivir en sociedad. Y la otra es el enriquecimiento personal, porque sabemos que estas experiencias que nos posibilita la escuela también nos van haciendo adquirir la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades, en el mejor de los casos. Y también la experiencia de vincularnos, de vivir con el otro, de trabajar con nuestra interioridad, nuestra emocionalidad, con nuestra inteligencia, de reducir nuestro nivel de ignorancia en distintas áreas del saber, de generar valores,
bueno, de ir armando, revisando, reconstruyendo, resignificando valores de creencias, valores y creencias personales, de crear nuestras subjetividades, de desarrollarlas, de también ponerlas en duda y resignificarlas. Entonces la escuela nos tiene que brindar esto. Y bueno, esto un poco ya vamos a ver al final del cuadernillo cuando veamos algunas metodologías alternativas que nos plantea la pedagogía. Está la home school, que es la educación en casa, y uno de las desventajas que tendría ese tipo de metodología pedagógica de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con que faltaría esta función, ¿no? La función de socialización y de enriquecimiento personal a través de la experiencia de compartir todos los días con un otro distinto de mí. El Estado, dice, debe ser el garante de este derecho a educación, a socialización, a enriquecimiento personal. El Estado debe garantizar la preservación, la difusión y la innovación del conocimiento y bueno, y el acceso a todos a poder ser educados, porque eso está establecido ya desde nuestra Constitución Nacional en el artículo 14. Luego aparece como título el hecho educativo y sus elementos. Este es un tema importante porque vamos a tratar de conceptualizar lo que implica el hecho educativo. Fíjense que si fuera un hecho deportivo tendría otros elementos, otras serían las finalidades. Si es un hecho, una acción, un encuentro familiar, tiene otros objetivos y otras características. Entonces, así como podemos definir distintos hechos que nos reúnen o que nos producen un encuentro con una finalidad y con distintos elementos o actores, el hecho educativo tiene su caracterización. Para empezar, un hecho es una acción educativa y no deportiva o lo que ya mencioné. Por lo tanto, se refiere al encuentro entre, dice, esto es muy de Ruiz Sánchez también, este concepto más filosófico, al encuentro entre la naturaleza de un sujeto, al que vamos a llamar educando, es decir, el estudiante, y factores extrínsecos que van a incidir sobre esa naturaleza. Factores extrínsecos son factores externos. Se van a adentrar, dice, simultánea y sucesivamente en esa naturaleza, y el resultado de ese encuentro va a ser que en ese sujeto se produzcan modificaciones cualitativas, no cuantitativas, que van a afectar al sujeto, y fíjense ustedes, en su misma condición de hombre. A mí me encanta este concepto porque, si bien filosófico, habla del impacto que tiene esta influencia externa, y dentro de esta influencia externa nos vamos a ubicar nosotros, los educadores, sobre este educando, ¿no? Lo modifica cualitativamente, lo condiciona humanamente, para bien o para mal, es decir, lo va a modular. Y en este sentido, la responsabilidad del docente de qué resulta de este encuentro, si un individuo mucho más pleno, un individuo autónomo, un individuo responsable, un individuo crítico, eh, que, que se acepta, que comprende que no es la parte de un todo, que es un todo que hace su parte, que es un individuo que no se deja manipular o adoctrinar, como habíamos hablado en clases anteriores, un sujeto completamente eh, satisfecho con sus decisiones, con capacidad de elegir, donde se le respetan sus libertades, todos sus derechos y donde asume sus deberes. Esto va a influenciar mucho sobre ese sujeto, la actitud y los fines y la intencionalidad que tienen los docentes y el sistema educativo en general. Entonces, por eso es importante que entendamos que este concepto es muy profundo. Si vamos al cuadro, yo les pido que ustedes tal vez se queden ahí en el cuadrito, mientras yo les voy explicando cada uno de los elementos, vamos a encontrar, como en la cúspide de este cuadro, el fin, que no es el que se acabó todo, ¿no? El fin de la finalidad viene. Van a ver que hay muchas flechas que relacionan a un elemento con otro, porque están todos interrelacionados. Si nos detenemos en el fin, decimos que el fin es aquello que trasciende al educador y al educando, y que es la causa principal de este encuentro, de este hecho educativo. Acuérdense que el hecho educativo en este concepto es un encuentro. Entonces, lo que implica la causa de este encuentro básicamente es alcanzar un fin.
Y vamos a hablar de del fin último y de los fines inmediatos. Es decir, cuando uno emprende un camino, vamos a suponer que vamos a ir a Escala de la Concagua, tenemos un montón de puntos que conseguir antes, un montón de hitos que conseguir antes de alcanzar esa cúspide. Entonces tenemos siempre el fin último, a dónde vamos, hacia dónde vamos, pero tenemos que ir poniéndonos fines inmediatos, como que sean cartelitos que nos deben a ese fin y no nos permitan o no nos posibiliten de que nos salgamos del camino y terminemos en cualquier otro lugar y no alcanzando la meta deseada. Entonces todo el nivel educativo tiene que ir siempre teniendo en cuenta ese fin último, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir con un proceso educativo cuando ese estudiante, ese niño de nivel inicial, de nivel primario, ese joven de nivel secundario, finalice con el proceso educativo y tras su paso haya conseguido la meta final. Después si quieren hablamos de las metas finales, pero tienen que ver con el perfeccionamiento de todas esas potencialidades que te habíamos hablado, propias del hombre. Bien, entonces en un primer momento dice el fin es solamente conocido por el docente, el adulto. Él conoce los fines y de manera intencional se dirige hacia ese fin o dirige la conducta de sus estudiantes, el comportamiento, los aprendizajes, la enseñanza, los saberes, el educare, todo en función de ese fin. Y con el paso del tiempo en el nivel educativo, cuando el estudiante va adquiriendo capacidad de comprensión más elevada, también puede y debería compartir esos fines para que el estudiante ponga de su voluntad y diga, bueno, sí, vamos hacia ese lugar. ¿A dónde me están llevando? Bueno, vamos a la Concagua. Bueno, quiero ir, vamos, yo también pongo de mi voluntad y pongo de mi parte. Entonces hay que compartir el fin, pero en un primer momento, quien lo conoce es el educador. Y a veces lo triste, y acabo el paréntesis, es que los educadores no conocen los fines del hombre, por lo tanto, tampoco saben para dónde van, ni a quién están educando, ni para qué. Luego viene el educador, que justamente es este factor extrínseco, externo, que va a influenciar, y él va a presentar una doble relación, vean las flechitas, se va a relacionar intencionalmente con el fin que lo mueve, es decir, este agente, este educador se va a mover y va a procurar los medios porque va a ir en consecución de ese fin y intencionalmente lo va a hacer, a diferencia de la educación no formal, que no tiene la intención de educar, claramente, sin embargo influencia también. Y luego eh, va a relacionarse afectivamente también con el sujeto sobre el cual proyecta este auxilio. Bueno, en este factor externo lo podemos relacionar con la heteroeducación y a la heteroeducación la podemos relacionar con el educar. Porque se trata justamente de una intencionalidad perfectiva, pero no deja de ser una influencia externa. Y es un factor también institucional, porque cuando hablamos de la influencia externa no estamos hablando solo del profesor o del docente, sino que estamos hablando de estas instituciones que nombrábamos antes, con sus funciones, que son la familia, la escuela, la iglesia, el Estado y todo. Bueno, también tenemos que reconocer que hay factores externos que influyen y que creo que en este momento tendríamos que ponernos a debatir cuánto más influyen estos factores externos en la educación, cuánto más que la escuela. Y sabemos que hay redes sociales y que están los medios de comunicación y todo lo que ya conocemos, que parece que están haciendo mejor trabajo que nosotros, aun cuando la intencionalidad no sea perfectiva y no haya una atención a la diversidad ni se lo quiera llevar al alumno hacia un bien perfectible, inclusive, bueno, a veces todo lo contrario, pero están siendo muy influyentes y tienen a veces un grado de influencia superior a lo que posee la escuela. Luego tenemos al tercer elemento, que es el educando, que también presenta una doble relación porque él se va a relacionar con el educador, con el que va a entrar en una comunicación, en un vínculo. La clase que viene empieza hablando del vínculo. Y es un vínculo real, eh, pero también a su vez el educando se va a relacionar con el fin, porque el educador que intencionalmente conoce primero el fin, lo lleva en camino a alcanzar esa finalidad
y el educando se tiene también que relacionar con el fin que se espera de él para poder dirigirse hacia ahí, pero que inicialmente ha sido provisto por el educador. Y luego vienen los medios. Los medios, dice, se dan en una triple relación con el fin, al cual tienen que proporcionarse. Y esto tampoco es algo tan superficial, son palabritas chiquitas, pero podemos adentrarnos y decir, bueno, ¿el fin justifica los medios? Estas son las preguntas éticas que nos podemos hacer. ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque en educación hubo tiempos en que el fin justificaba el medio. Y si el medio era un golpe, o era un punterazo, o era la violencia, o era un destrato, estaba justamente justificado por el fin. Bueno, tenemos que educarlo y para educarlo todo está permitido. Y sabemos que hoy por hoy la dimensión ética que manejamos en el sistema educativo niega esa argumentación del pasado, porque no es que cualquier medio sirva, tiene que ser un medio ético y tiene que ser un medio que respete la vida del sujeto que aprende y un medio que propicie el desarrollo de sus potencialidades y no que lo frustre, no que lo lastime, que lo hiera, que deje una huella imborrable y totalmente destructiva en el alma y en la vida de ese sujeto o en la mente de ese sujeto, según crean ustedes en la existencia de un alma o no. Entonces el medio no es cualquiera. Y este medio entonces relacionado con el fin se relaciona con el educando y también se relaciona con el educador. El propio educador, y esto lo hemos hablado en clase, es un medio para que el sujeto desarrolle sus potencialidades. Y ese medio, como hablábamos la otra vez, también debe ser adecuado. Es decir, que uno se tiene que trabajar mucho para hacer el mejor puente. Habíamos puesto esta analogía en la clase pasada. Para los que no estuvieron, nos habíamos comparado los educadores con puentes y con los distintos tipos de puentes que hay, que algunos son colgantes, inestables. Bueno, uno tiene que lograr ser el mejor medio para que se lo consiga ese fin. Las conclusiones de esta clase es la relación entre pedagogía y educación, y en este punto yo esto se los dejo para que ustedes lo lean, es muy breve, porque ya lo hemos venido trabajando. La relación intrínseca entre pedagogía y educación y el saber que no existe una sin la otra, y bueno, cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas que tienen en común. Y vamos a cerrar esta clase con la frase que está ahí en el cuadernillo, que es de Michel Foucault, y que dice: la educación es una liberación, la pedagogía una forma de producir la libertad, producir educación que libera, y tanto la educación como la pedagogía, ambas, han de preocuparse no de lo disciplinar o producir saber, sino de transformar sujetos. No producir sujetos, nosotros no producimos nada, no son productos nuestros sujetos, sino llevarlos a procesos de transformación de su propia subjetividad. Así concluye esta primera clase, la clase 4. Vamos a pasar ahora en el próximo video a la clase 5. Yo les voy a dejar en el foro las preguntitas que están debajo para que ustedes las respondan, y voy a unificar las preguntas de esta clase con las de la clase 5. Así que bueno, espero que les haya aclarado un poco el panorama. Los invito a releer el texto y, como siempre, a escribir en el margen lo que no comprendan, para que cuando, no solo lo que no comprendan, sino los aportes que quieran hacer, cómo quieren enriquecer ustedes esta clase, que lo pueden hacer, los invito a compartirlo en el foro y también a plantearlo en la próxima clase presencial.